Estaba parada en el marco de la puerta de la cocina, apretando el aviso de renta arrugado entre mis manos sudorosas, cuando mi papá golpeó su botella de cerveza contra la mesa con tanta fuerza que hizo temblar los platos. «Tienes 25 años, Amelia», ladró, con una voz tan afilada que me atravesó el pecho. «Si no puedes pagar la renta, quizá deberías aprender a vivir en la calle como el resto de la basura de ahí afuera». Mi estómago se retorció, pero me obligué a hablar. «Papá, solo es este mes. He estado trabajando dobles turnos». Antes de que pudiera terminar, su mano cayó con fuerza sobre mi rostro. El escozor quemó, pero lo que dolió más fue la risa que siguió. Mi mamá, apoyada en el mostrador y sorbiendo su vino, sonrió con suficiencia, como si hubiera estado esperando ese momento. «Eres patética, Amelia», dijo. «Siempre mendigando, siempre fallando. Te lo dije hace años. Invertimos todo en Mason porque él sí tiene potencial. Mason, mi hermano, el niño de oro, el que abandonó la universidad 2 veces, quemó 3 startups y aún manejaba un BMW nuevo gracias a los cheques sin fin de mis padres. Ahora estaba recostado en su silla, con los brazos cruzados y una sonrisa de superioridad, como un rey observando a un campesino suplicar migajas. Tal vez si dejaras de perseguir sueños estúpidos», dijo, «tendrías algo que mostrar en tu vida. Pero no, tienes 25 años y aún trabajas en un diner. Eso es culpa tuya». «No estoy persiguiendo sueños», repliqué antes de poder detenerme. «Estoy trabajando para sobrevivir». El puño de mi papá cayó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Lo siguiente que supe fue que estaba en el piso de la cocina, con el sabor a sangre acumulándose en mi boca. «No alzas la voz en mi casa», rugió. «¿Quieres dinero? Aprende a ganártelo. La basura sin techo aprende más rápido». Mi mamá se rió, moviendo su vino en círculos. «Empaca tus cosas, Amelia. Aquí ya terminaste. Te hemos cargado suficiente». Desde el suelo, con el pecho agitado, algo dentro de mí se quebró. No eran mis huesos ni mi mandíbula, sino algo más profundo, más oscuro. Esa noche empaqué una sola bolsa de lona. Sin despedidas, sin abrazos, sin explicaciones. Salí al frío con $47 en mi cuenta bancaria, moretones floreciendo en mi piel y una promesa susurrando en mi mente. Nunca les pediría nada más, pero tampoco olvidaría. Y algún día, los haría arrepentirse de haberme llamado basura. La primera semana después de dejar su casa, dormí en mi auto detrás de una lavandería de 24 horas, abrazando mi bolsa como si fuera el último pedazo de dignidad que me quedaba. Trabajé turnos de 16 horas en el diner, limpiando mesas mientras los moretones palpitaban bajo mis mangas. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de mi papá, baja y venenosa: «La basura sin techo aprende más rápido». Y, de alguna manera, tenía razón. Aprendí rápido. Aprendí que clientes daban mejor propina, que gerentes nocturnos me cambiaban un turno extra y cómo estirar un paquete de fideos instantáneos para 2 días de comida. Pero también aprendí algo más. El reino entero de mi familia estaba construido sobre secretos. Todo comenzó por accidente. Una noche, mientras rellenaba tazas de café en el diner, escuché a 2 hombres con trajes caros hablando en una mesa del rincón. «El hijo de Charles Darnell, Mason», dijo uno, moviendo su whisky. «Perdió $500,000 en esa estafa de criptomonedas. Si los inversionistas se enteran, los Darnell están acabados». Mi mano se congeló alrededor de la cafetera. Charles Darnell, mi papá. Me retiré a la cocina, con el corazón latiendo fuerte, y repasé cada palabra. Mason había quemado el dinero de los inversionistas, y nadie lo sabía, todavía. Por primera vez en semanas, una chispa se encendió dentro de mí. Empecé a investigar. Después de mi turno, me sentaba en mi auto con el wifi gratuito del diner y revisaba registros públicos, declaraciones de impuestos y artículos de negocios enterrados. Cuanto más profundizaba, más oscuro se volvía todo. Mason no solo era imprudente, estaba robando dinero de la empresa. Facturas falsas, cuentas fantasma, transferencias a paraísos fiscales. Todo estaba ahí, si sabías dónde buscar. Y mi papá lo había avalado. Mi mamá organizaba galas de caridad que en realidad eran esquemas de lavado de dinero. Incluso su perfecta mansión en los suburbios tenía una hipoteca que ocultaban de todos.
Me habían burlado por ser mesera, me llamaron basura, me golpearon hasta callarme, pero ellos eran los que vivían sobre una montaña de mentiras. Pero la venganza no podía ser solo exponerlos. Eso sería muy fácil, muy rápido. Quería que sintieran lo que yo había sentido, impotentes, desesperados, descartados. Así que esperé. Seguí interpretando el papel que esperaban de mí, la fracasada, la chica patética que luchaba por sobrevivir. No publiqué nada en redes sociales. Sin actualizaciones. Sin victorias. Los dejé creer que arrastraba mi vida mientras ellos reinaban como dioses intocables. Mientras tanto, empecé a aprender. Tomé cursos nocturnos de contabilidad y forense financiero, gratuitos en programas en línea. Hice amistades con algunos clientes del Dainer que trabajaban en firmas de inversión. Hice preguntas con cuidado, lentamente, como una esponja absorbiendo agua. Para el cuarto mes, tenía suficiente información para destruir su imperio. Pero no lo hice. Todavía no. Porque algo mejor cayó en mis manos. Una noche, una mujer entró al Dainer. 30 y tantos, vestido negro elegante, ojos afilados como acero. Pidió un café negro y apenas lo tocó. Cuando le pregunté si estaba bien, se rió con amargura. ¿Alguna vez has conocido a un hombre que arruina tu vida entera mientras sonríe? Casi me río también. Estás mirando a alguien que creció con uno. Así conocí a Evelyn Monroe, una exinversionista a la que mi papá había humillado años atrás cuando perdió dinero en uno de sus negocios. Me contó todo, como mi papá se burló de ella públicamente, como Mason la llamó peso muerto frente a otros inversionistas, como mi mamá susurró que Evelyn debería quedarse en las subastas de caridad en lugar de jugar con los grandes. Ella los odiaba. Y, a diferencia de mí, Evelyn tenía poder. Ayúdame a derribarlos, le dije una noche después de mi turno, deslizando las facturas falsas sobre la mesa. Sé dónde están sus esqueletos. Tú sabes cómo hacer que la gente escuche. Ella sonrió por primera vez. Cariño, no quiero derribarlos. Quiero que se destruyan entre ellos. Y así, el plan cambió. En lugar de exponerlos, tendríamos trampas. Silenciosamente, invisiblemente, les daríamos suficiente información para que se volvieran uno contra el otro. Mason acusando a mi papá de esconder dinero. Mi papá culpando a mi mamá por la mala prensa. Mi mamá destrozando a Mason por arruinar su imagen. Para cuando se dieran cuenta de lo que pasaba, su unidad habría desaparecido. Sus sistemas de apoyo, hechos añicos. Su familia perfecta implosionaría sin que yo moviera un dedo. Ya no era la chica a la que golpeaban. No era basura. Era la mecha que ni siquiera sabían que estaba encendida. La noche en que todo se derrumbó, ni siquiera planeé estar ahí. No necesitaba estarlo. 3 meses de colocar fuegos con cuidado, y mis padres estaban a punto de caminar hacia las llamas solos. Evelyn, mi aliada inesperada, filtró un pequeño fragmento de información anónima a uno de los mayores inversionistas de Mason, un correo falso que parecía mostrar que mi papá había sacado dinero del fondo compartido de la empresa para cubrir las deudas de juego de Mason. Era creíble porque, bueno, era cierto. En cuestión de días, los rumores empezaron a volar. Me vendiste para salvar tu propio trasero, gritó Mason, irrumpiendo en la oficina de mi papá. No toqué un centavo, rugió mi papá. ¿Crees que voy a limpiar tus desastres toda mi vida? Y entonces mi mamá intervino, golpeando su copa de vino contra el mostrador con tanta fuerza que se quebró. Esto es culpa tuya, Charles, escupió, con el rostro rojo. Te dije que Mason no estaba listo para manejar fondos de inversionistas. Pero no, tú querías pasear a tu niño perfecto mientras Amelia limpiaba mesas como una sirvienta. El nombre Amelia resonó en el aire como un cuchillo. Mason se quedó helado. No te atrevas a hablar de ella, gruñó, pero había veneno detrás. Está exactamente donde pertenece, mendigando migajas a extraños. Es basura. Como siempre dijiste, mamá. Y en ese momento, algo cambió. El plan de Evelyn estaba funcionando. No solo estaban peleando, se estaban fracturando. Mientras ellos se destrozaban entre sí, yo estaba a kilómetros de distancia, observando el caos a través de llamadas y actualizaciones cuidadosamente orquestadas. Una semana después, Evelyn disparó el gatillo.
Programó una reunión de emergencia con inversionistas y se aseguró de que mis padres creyeran que Mason la había organizado para reparar su reputación. Les dijo a cada uno que el otro planeaba culparlo de todo. Y luego invitó a todos los inversionistas, periodistas y miembros del consejo que alguna vez habían intentado impresionar. No entré. Esperé en el estacionamiento con Evelyn, tomando café quemado del diner, mientras la tormenta se desataba arriba. Señor Darnell, ¿puede explicar por qué estas facturas muestran fondos de la empresa transferidos a una cuenta privada en las Islas Caimán a nombre de su esposa? Preguntó un inversionista, amigo de Evelyn. Silencio mortal. Mi mamá parpadeó 1, 2 veces, y luego giró lentamente hacia mi papá. ¿De qué demonios están hablando? Otro inversionista se levantó. Y Mason, dijo con firmeza, sosteniendo un correo impreso, ¿realmente creíste que nadie encontraría las apuestas offshore vinculadas a esta cuenta? ¿Apostaste nuestro dinero? Fue el detonante. Mi papá se abalanzó sobre Mason, derribando un jarro de agua. Mi mamá empezó a gritar que la estaban tendiendo una trampa. Mason le gritó a mi papá, llamándolo mentiroso, y a mi mamá, una socialité inútil que quemaba dinero en caridades falsas. Cada pedazo de su imagen perfecta, la que me habían golpeado para proteger, se quemó en llamas. Y todo quedó grabado. Para el final de la noche, los inversionistas se retiraron. La empresa colapsó en 2 semanas. Mi papá intentó culpar a Mason públicamente. Mason demandó a mi papá por fraude. Mi mamá pidió el divorcio para salvar su reputación, pero Evelyn ya había filtrado pruebas de sus estafas caritativas. El imperio que habían construido con crueldad se derrumbó bajo sus propios pies. Y yo no envié un solo correo. No hice una sola declaración. Pero tampoco estuve en silencio. 2 semanas después, me paré frente a lo que quedaba de su mansión. El banco la había embargado, los portones estaban cerrados con candados y los mudanceros sacaban los muebles que mi mamá alguna vez llamó heredades intocables. Mi papá me vio primero, su rostro se quedó sin color. Tú, Siseo. Sonreí, pequeña y afilada. Supongo que la basura sin techo aprende más rápido, ¿no? Por primera vez en mi vida, no tuvo palabras. Me di la vuelta y me fui antes de que pudiera balbucear una respuesta. No necesitaba quedarme. Ellos estaban viviendo mi venganza cada día, despojados de poder, respeto y el uno del otro. La familia que alguna vez me llamó inútil no tenía nada a que aferrarse. Y yo ni siquiera tuve que levantar un dedo. Solo encendí el fósforo. Ellos se quemaron solos.